El arte de ahogarse, por Ava Reed. Rechazo los espejos, dijo el rey de las hadas. Los rechazo por ti y los rechazo por mí. Si quieres ver lo que eres, mira en las pozas de marea al anochecer. Mira en el mar. Angharad, de Emrys Myrddin, 191 D.I. Capítulo 1. Comenzó como comienzan todas las cosas, con una chica en la costa, aterrorizada y deseosa. Angharad, de Emrys Myrddin, 191 D.I. El póster estaba tan desgastado y estropeado como una página arrancada del libro favorito de alguien. Effie pensó que era intencional. Lo habían impreso en un grueso pergamino amarillo semejante a su tela de dibujo. Los bordes se enroscaban sobre sí mismos con timidez o con actitud protectora, como si el pergamino tuviera un secreto que esconder. Effie usó ambas manos para alisar el papel y luego miró las palabras sinuosas con ojos entornados. La letra manuscrita se había emborronado en varios sitios, y una mancha de agua con una forma indistinguible obscurecía más el papel, como una marca de nacimiento o moho. A la atención de los queridos estudiantes de la Facultad de Arquitectura, la familia de Emrys Myrddin, autor nacional de Lear, solicita el diseño para una mansión a las afueras de Saltney, la localidad natal del escritor, en la Bahía de las 9 Campanas. Pedimos que la estructura propuesta, mansión Juraed, sea lo suficientemente grande para albergar a la familia de Myrddin, así como la extensa colección de libros, manuscritos y cartas que Myrddin dejó tras su muerte. Pedimos que el diseño refleje el carácter de Myrddin y el espíritu de su amplia e influyente obra. Pedimos que el diseño se envíe a la dirección de abajo antes de mediados de otoño. Se contactará con el ganador el primer día de invierno. 3 condiciones, igual que en los cuentos de hadas de Myrddin. El corazón de Effie empezó a latir muy deprisa. Casi sin darse cuenta, fue a agarrarse el nudo del cabello dorado recogido en su habitual lazo negro. Se alisó los mechones sueltos que le flotaban alrededor de la cara en la brisa soñolienta del vestíbulo soleado de la facultad. «Perdona», dijo alguien. Effie miró a toda prisa por encima del hombro. Detrás de ella había otro estudiante de arquitectura, ataviado con una chaqueta de tuit marrón que se balanceaba sobre los talones con una irritación patente. «Un segundo», dijo la chica. «No he terminado de mirarlo». Odiaba cómo le temblaba la voz. El otro estudiante resopló a modo de respuesta. Effie regresó al póster con el pulso más acelerado, pero no le faltaba nada por leer, solo la dirección en la parte inferior. No había firma ni una alegre buena suerte de despedida. El otro estudiante empezó a dar golpecitos con el pie. Effie metió la mano en la mochila y rebuscó hasta que encontró un bolígrafo carente de tapa y claramente abandonado sin miramientos, con la punta cubierta de polvo. Lo apoyó en el dedo, pero no apareció ninguna mancha de tinta. Se le revolvió el estómago. Apretó de nuevo. Detrás de ella, el chico desplazó el peso de una pierna a otra y la madera bajo sus pies gruñó. Effie se llevó el bolígrafo a la boca y chupó hasta saborear la punzada metálica de la tinta. «¡Ah, por todos los santos!», espetó el chico. Effie se escribió a toda prisa la dirección en el dorso de la mano y metió el bolígrafo en la mochila. Se apartó de la pared, del póster y del chico antes de que pudiera añadir nada más. Mientras se alejaba a paso ligero por el pasillo, Effie captó el final del insulto que susurró. Se le calentaron las mejillas. Llegó al aula y se sentó en su silla habitual. Evitó las miradas del resto de los estudiantes a medida que ocupaban sus puestos y se quedó mirando la tinta corrida en el dorso de la mano. Las palabras empezaban a emborronarse, como si la dirección fuera un hechizo con una duración burlonamente corta. La magia cruel era la moneda de las hadas, tal y como se las describía en los libros de Myrddin. Los había leído tantas veces que la lógica de su mundo se superponía al suyo, como reluciente papel de calco sobre el original. Effie se concentró en las palabras para memorizarlas antes de que la tinta se corriera tanto que resultara ilegible. Si entrecerraba los ojos para humedecerlos, casi podía olvidar el insulto del chico. Pero su mente se escurría para pensar en todos los motivos por los que había resoplado y la había mirado con desprecio. Motivo número 1. Era la única mujer que estudiaba en la Facultad de Arquitectura. Aunque el chico solo la hubiera vislumbrado en los pasillos, seguro que había visto su nombre en los resultados de los exámenes.
y luego en la lista de clases en el vestíbulo. 3 días antes, un justiciero anónimo había tomado un bolígrafo para convertir su nombre de pila Effie en algo obsceno que empezaba por F. Motivo número 2. Era la única mujer que estudiaba en la Facultad de Arquitectura y había quedado por encima de él en el examen de admisión. Effie había sacado nota suficiente para entrar en la Facultad de Literatura, pero allí no aceptaban mujeres, así que se había conformado con arquitectura, aunque fuera menos prestigiosa, menos interesante y por lo que a ella respectaba tremendamente más complicada. Su mente no funcionaba en líneas y ángulos rectos. Motivo número 3, sabía lo del profesor Corbenick. Cuando Effie pensaba en él, lo hacía en fragmentos pequeños, como el reloj dorado en medio del vello obscuro y espeso de sus brazos. La adultez de aquello le había impactado como un puñetazo en la barriga. En la facultad había pocos chicos, porque eran justo eso, chicos, con un vello tan espeso en los brazos y había incluso menos que poseyeran relojes caros para lucirlos en ellos. Effie cerró los ojos con fuerza para que la imagen se desvaneciera. Cuando los abrió de nuevo, la pizarra ante ella parecía vidriosa como una ventana de noche. Podía imaginar y entrever un millar de cosas borrosas al otro lado. Su profesor de diseño, Parry, estaba dando su introducción habitual, aunque en argantiano. Era una nueva política de la universidad, establecida al principio del primer trimestre, 6 semanas antes. Oficialmente lo hacían por respeto a los pocos estudiantes argantianos de la universidad, pero extraoficialmente se debía a una especie de miedo preventivo. Si Argant ganaba la guerra, ¿impondrían su idioma por todo Lir? ¿Los niños crecerían dando forma a sus vocales y verbos en vez de memorizar la poesía liriana? Podía ser buena idea que todo el mundo en la universidad tuviera ventaja. Pero incluso cuando el profesor Parry regresó sin querer al liriano, la mente de Effie seguía dando vueltas, como un perro incapaz de acomodarse para dormir. El profesor Parry quería 2 cortes transversales terminados antes de que acabara la clase. Effie había elegido rediseñar el Museo de los Durmientes. Era la atracción turística más querida de la ciudad de Saherisel, así como el supuesto origen de la magia liriana. Allí los 7 escritores dormían en sus ataúdes de cristal, protegían en silencio Lir de cualquier amenaza y, según algunos, aguardaban la llegada del momento más lúgubre del país para alzarse de nuevo y proteger su tierra. Según a quien le preguntara, se trataba de una superstición provincial o de la verdad absoluta. Desde que enterraron a Myrdin justo antes del comienzo del trimestre, las entradas se habían agotado y las colas para el museo le daban la vuelta a la manzana. Effie había intentado visitarlo en 3 ocasiones, en las que aguardó durante horas para que luego la despacharan en la taquilla. Por eso tenía que imaginarse el aspecto de los escritores mientras dibujaba a lápiz los rasgos de sus rostros dormidos. Había hecho el de Myrdin con un cuidado especial. Incluso muerto parecía sabio y gentil, tal y como se imaginaba que sería un padre. Pero en ese instante, mientras la voz de Parry discurría sobre ella sin cesar como la marea baja contra la costa, Effie abrió el cuaderno de dibujo en una nueva página y escribió las palabras Mansión Giraeth. Después de la clase acudió a la biblioteca. Solo había entregado uno de sus cortes transversales y no era demasiado bueno. La altura estaba mal, torcida, como si hubieran construido el museo sobre un acantilado rocoso en vez del centro cuidadosamente diseñado de Caerisel. Los edificios de la universidad lo rodeaban como una caracola, hechos de pálido mármol y piedra amarilla blanqueada por el sol. En su anterior instituto, Effie nunca habría soñado con entregar un trabajo tan chapucero. Sin embargo, habían cambiado muchas cosas desde que había comenzado la universidad hacía 6 semanas. Se acudió a Caerisel con esperanza, pasión o cierta competitividad mezquina, aunque fuera, todo se había erosionado con rapidez. El tiempo parecía comprimido e infinito a la vez. Fluía sobre ella como si Effie fuera una estatua hundida en el fondo marino, pero también la agitaba y golpeaba como un cuerpo inerte en las olas. Sin embargo, las palabras Mansión Giraeth se clavaban en su mente como un anzuelo y la impulsaban hacia adelante con un propósito, un objetivo, aunque fuera difuso. O precisamente porque lo era. Sin molestos detalles prácticos, resultaba mucho más fácil imaginar que el objetivo se hallaba a su alcance. La biblioteca estaba a tan solo 5 minutos de la Facultad de Arquitectura, pero el trayecto se le hizo más largo porque el viento del lago Bala le arremetía contra las mejillas e introducía sus frígidos dedos contra su cabello. Effie empujó las puertas dobles a toda prisa con un suspiro frío.
y una vez dentro, la densidad repentina del silencio la abrumó. En su primer día en la universidad, el día anterior al profesor Corbenick, Effie había visitado la biblioteca y le había encantado. Había introducido a hurtadillas una taza de café y subido hasta una de las habitaciones sin usar de la sexta planta. Incluso el ascensor parecía agotado cuando llegó al rellano entre gemidos, jadeos y un ruido semejante al traqueteo de huesecitos dentro de una caja de coleccionista. La sexta planta albergaba los libros más antiguos sobre los temas más obscuros. Tomos sobre la historia de la casa de Selkis en Lear, una industria de lo más lucrativa, según descubrió Effie antes de que las Selkis se extinguieran por la caza masiva. Una guía de campo sobre los hongos argantianos, con varias notas al pie, que abarcaban diversas páginas, sobre cómo distinguir las trufas argantianas de las variedades superiores de Lear. Una crónica sobre una de las múltiples guerras entre Leith y Argant, contadas desde la perspectiva de un rifle sintiente. Effie se había acurrucado en el rinconcito más escondido que encontró, debajo de una ventana de mármol con vetas negras, y había leído esos libros arcanos. Buscaba en concreto libros sobre hadas y había pasado horas hojeando un volumen sobre círculos de hadas a las afueras de Oxwich, y luego sobre otro la etnografía de las hadas que allí encontró un profesor que llevaba tiempo muerto. La universidad consideraba esas crónicas de siglos de antigüedad supersticiones sureñas. Los libros que había encontrado estaban catalogados con rencor en la sección de ficción. Pero Effie creía en ellos, creía en todo, en las crónicas académicas podridas, en el folclore sureño supersticioso, en la poesía épica que advertía sobre las artimañas del rey de las hadas. Si hubiera podido estudiar literatura, habría escrito tratados feroces para apoyar sus creencias. Estar atrapada en la facultad de arquitectura era como si la silenciaran con una mordaza. Y pese a todo, de pie en el vestíbulo, la biblioteca se le hizo de repente un lugar terrorífico. La soledad que la había reconfortado en el pasado se había convertido en un enorme espacio vacío donde muchas cosas malas podían ocurrir. La soledad que la había reconfortado en el pasado se había convertido en un enorme espacio vacío donde muchas cosas malas podían ocurrir. No sabía qué exactamente, tan solo sentía un miedo turbulento e impreciso. El silencio era un lapso de tiempo antes del desastre inevitable, como quien observa una copa tambalearse hacia el borde de la mesa y anticipa el momento en el que caerá y se romperá. Effie no acababa de entender por qué las cosas que antes le habían resultado familiares ahora le parecían hostiles y extrañas. No quería quedarse mucho rato allí. Subió por las inmensas escaleras de mármol y sus pasos resonaron ligeramente. El techo abovedado, con unos calados de madera atravesándolo, la hacían sentir como si estuviera en el interior de un joyero antiguo muy detallado. Unas motas de polvo flotaban en las columnas de luz dorada. Llegó al mostrador de préstamos, con forma de herradura, y apoyó las dos manos sobre la madera pulida. La mujer detrás de la mesa la miró sin interés. «Buenos días», dijo Effie con la sonrisa más grande que pudo. Aquello era generoso ya que eran las 2:15, pero solo llevaba 3 horas despierta, el tiempo justo para vestirse y llegar a clase. «¿Qué buscas hoy?», preguntó la mujer indiferente. «¿Tiene libros sobre Emrys Smirdin?». La expresión de la mujer cambió y entornó un poco los ojos con desdén. «Tendrás que ser un poco más específica. Ficción, no ficción, biografía, teoría, no ficción», la cortó Effie con rapidez. «Cualquier cosa sobre su vida, su familia», con la esperanza de ganarse el cariño de la bibliotecaria, añadió. «Ya tengo todas sus novelas y su poesía. Es mi autor favorito». «El tuyo y el de media universidad», replicó la mujer despectivamente. «Espera aquí». Desapareció por una puerta detrás del mostrador. A Effie le picaba la nariz por el olor a papel viejo y a moho. Oía el revoloteo de las páginas y la lenta guadaña de los ventiladores de techo en las salas contiguas. «Hola», dijo alguien. Era el chico del vestíbulo de la facultad, el que se había acercado a mirar el póster. Llevaba la chaqueta de tweed debajo del brazo y unos tirantes tensos sobre una camisa blanca. «Hola», respondió Effie. Fue más un reflejo que otra cosa. La palabra sonó extraña en ese espacio silencioso y vacío. Apartó las manos del mostrador. «Vas a la facultad de arquitectura, ¿verdad?». No lo dijo con tono inquisitivo. «Sí», titubeó ella. «Yo también.
¿Vas a enviar esa propuesta para el proyecto de la mansión Giraed? Creo que sí. De repente le sobrevino la extrañísima sensación de hallarse bajo el agua. Últimamente le pasaba cada vez más a menudo. ¿Y tú? Creo que sí. ¿Sabes? Podríamos trabajar juntos en ella. La mano del chico aferró el borde del mostrador con tanta intensidad que sus nudillos se tornaron blancos. O sea, que podríamos enviar una propuesta conjunta. No hay nada en las normas que lo impida. Juntos tenemos más posibilidades de ganar el contrato. Nos haríamos famosos, y nada más graduarnos nos contratarían en las firmas arquitectónicas más prestigiosas de Lear. El recuerdo del insulto susurrado vibraba en el fondo de la mente de Effie, sereno pero insistente. Pues es que no sé. Creo que ya he decidido lo que voy a hacer, lo he boceteado en clase de diseño. Soltó una carcajada leve, con la esperanza de suavizar el rechazo. El chico no rió ni le devolvió la sonrisa. Durante un largo tiempo, el silencio se alargó entre los dos. Luego habló otra vez en voz baja. Eres muy guapa. De verdad, eres la chica más espectacular que he visto nunca, ¿lo sabías? Si respondía que sí, era una arpía engreída. Si negaba con la cabeza y desairaba su cumplido, hacía gala de una falsa modestia y jugaba con él. Aquella era una artimaña digna de las hadas. Todas las respuestas la condenaban. Y por eso, respondió con torpeza. A lo mejor podrías ayudarme con los cortes transversales para Parry. Los míos son muy malos. El chico se enderezó hasta alcanzar su altura completa. Claro, te daré mi número. Effie sacó el bolígrafo de la mochila y se lo ofreció. Él le envolvió la muñeca con los dedos y escribió 7 dígitos en el dorso de su mano. Esa misma oleada acuática de ruido blanco lo ahogó todo de nuevo, incluso la guadaña de los ventiladores. La puerta detrás del mostrador se abrió y apareció de nuevo la mujer. El chico la soltó. Bien, llámame cuando quieras trabajar en los cortes transversales. Lo haré. Effie aguardó hasta que desapareció por las escaleras para girarse de nuevo hacia la bibliotecaria. Notaba la mano adormecida. Lo siento, dijo la mujer. Alguien ha tomado prestado todo lo que hay sobre Myrdin. ¿Todo? Repitió Effie sin poder evitar el tono agudo que adquirió su voz. Eso parece, y no me sorprende, es un tema popular en las tesis. Como acaba de fallecer hay mucho suelo fértil, potencial que aprovechar. Todos los estudiantes de literatura ansían ser los primeros en escribir la narrativa de su vida. A Effie se le revolvió el estómago. ¿Así que un estudiante en literatura se lo ha llevado todo? La bibliotecaria asintió. Metió la mano debajo del mostrador y sacó el libro de registro. Cada fila y cada columna estaban repletas con los títulos y los nombres de quienes lo habían tomado prestados. Pasó una página con los títulos biográficos y las visitas. En la columna de usuario aparecía el mismo nombre escrito una y otra vez con una letra apretada pero precisa. P. Hellory. Un nombre argantiano. Effie se sentía como si la hubieran abofeteado. Bueno, gracias por tu ayuda, dijo con la voz pastosa de repente por el nudo de lágrimas a punto de desbordarse. Se clavó las uñas en las palmas. No podía llorar allí. Ya no era una niña. De nada, respondió la bibliotecaria. Te llamaré en cuanto esta persona devuelva los libros. Fuera, Effie se frotó los ojos hasta que dejaron de lagrimear. Era muy injusto, pues claro que un estudiante de literatura había llegado primero a los libros. Se pasaban el día angustiándose por cada estrofa de la famosa poesía de Myrdin, por cada línea de su novela más famosa, Angharad. Todos los días hacían lo que Effie solo podía hacer de noche por falta de tiempo, después de terminar sus deberes chapuceros de arquitectura. Debajo de las mantas, en un pálido charco de luz, repasaba su copia maltrecha de Angharad, que permanecía a todas horas en su mesita de noche. Conocía cada grieta en el lomo, cada arruga en las páginas de dentro, y encima en argantiano. No podía concebir siquiera que hubiera uno en la Facultad de Literatura y menos que estudiara a Myrdin, el autor nacional de Lear. Toda la situación era como un giro cruel del destino, una bofetada personal y despechada. El nombre en esa letra precisa, flutos. P. Hellory. ¿Por qué se había creído que aquello podría funcionar? Effie no era una gran arquitecta, solo llevaba 6 semanas de su primer semestre en la universidad y ya corría el riesgo de suspender 2 clases. 3 si no entregaba esos cortes transversales.
Su madre le diría que no perdiera el tiempo. Concéntrate en tus estudios, en tus amigos. No te agotes persiguiendo algo que está fuera de tu alcance. Y no lo diría con crueldad. Tus estudios, repitió la voz imaginaria de su madre, y Effie recordó la mirada de desdén del profesor Parry. Había agarrado uno de sus cortes transversales y lo había sacudido hasta que la página onduló, como si Effie fuera un insecto que espantar. Tus amigos. Effie bajó la mirada al número escrito en el dorso de la mano. Los ceros y los ochos del chico eran gordos y protuberantes, como si hubiera querido llenar de tinta azul la mayor parte de su piel. De repente se sintió muy mareada. Alguien le propinó un brusco empujón y se percató de que estaba bloqueando la puerta de la biblioteca. Parpadeó avergonzada, bajó a toda prisa los escalones y pasó corriendo entre dos coches negros en marcha hasta el otro lado de la calle. Había un pequeño paseo que daba al lago Bala. Se apoyó en la barandilla y se masajeó el tercer nudillo de la mano derecha como si fuera una piedra calmante. Terminaba ahí, de repente, en una masa brillante de tejido cicatrizado. Si el chico se había fijado en la ausencia de su dedo anular, no había comentado nada al respecto. Los viandantes pasaban a su lado, otros estudiantes con carteras de cuero de camino a clase, con cigarrillos colgando apagados de sus bocas, turistas con las cámaras de lentes grandes que se movían de una masa torpe y vacilante hacia el Museo de los Durmientes. Le llegó flotando su extraño acento. Seguro que procedían de la región más meridional del Ir, de las 100 últimas. A sus pies las olas del lago Bala lamían con timidez el paseo de piedra. La espuma blanca se asemejaba a la baba en la boca de un perro. Effie sintió con una frustración peligrosa, bajo la mansedumbre de la marea, algo encadenado que quería liberarse. Una tormenta podía llegar con la misma rapidez que un parpadeo. La lluvia causaría un estallido repentino de paraguas negros que crecerían igual que setas y se dispersaría a los turistas de las calles. A través de las legañas constantes de bruma, Effie podía distinguir ligeramente el otro lado del lago y la tierra verde que había allí. Argant, el beligerante vecino norteño del Ir. Solía pensar que el problema consistía en que los argantianos y los lirianos eran tan incurablemente diferentes que no podían evitar guerrear y odiarse. Pero ahora, tras vivir 6 semanas en la ciudad dividida, comprendía que ocurría todo lo contrario. Argant decía que los tesoros y las tradiciones lirianas en realidad eran suyas. Lir acusaba a Argant de robar sus héroes e historias. El nombramiento de autores nacionales, que acababan convirtiéndose en durmientes, era un esfuerzo por parte de Lir para crear algo que Argant no pudiera arrebatarle. Se trataba de una tradición arcaica, pero que seguían como era menester. Pese a que la mayoría de los norteños no creían en la superstición sureña de que cuando los tanques de Lir atravesaban aquella tierra verde, cuando sus rifles se asomaban por encima de las trincheras que habían excavado en suelo argantiano, lo que los protegía era la magia de los durmientes. Que cuando las armas de Argant se atascaban o una niebla poco habitual en esa estación cubría el campo de batalla, también era cosa de la magia de los durmientes. En los últimos años la guerra se hallaba en punto muerto. De vez en cuando el cielo rugía con el sonido de los tiros lejanos, aunque se podía confundir fácilmente con rayos. Los habitantes de Caer y Sel, Effie entre ellos, habían aprendido a tratarlo como si fuera el ruido blanco del tráfico, molesto pero inevitable. Con la consagración de Myrdin como durmiente, Effie esperaba que la suerte se pusiera de parte de Lir. No tenía más opción que creer en la magia de los durmientes, en la magia de Myrdin. Eran los cimientos en los que se basaba su vida. Aunque había leído Angharad por primera vez con 13 años, llevaba soñando con el rey de las hadas desde mucho antes. Unas gotas de agua salada le besaron las mejillas. A la mierda con el estudiante de literatura, ese argantiano, ese tal P. Hellory. A la mierda con Parry y sus horribles cortes transversales. Estaba cansada de esforzarse tanto por algo que ni siquiera quería. Estaba cansada de sentir miedo por si se encontraba con el profesor Corbenick en el pasillo o en el vestíbulo de la facultad. Estaba cansada de los recuerdos que nadaban detrás de sus párpados por la noche, de esos pequeños fragmentos, la enorme envergadura de los dedos del profesor, sus nudillos blancos cuando abría y cerraba los puños. Effie se enderezó y se ató de nuevo el cabello. Sobre ella el cielo se había tornado del color del hierro. Las nubes se habían hinchado con una furia tenebrosa. El tranvía traqueteaba por la calle más fuerte que los truenos lejanos. Truenos de verdad, no disparos.
Se abotonó la chaqueta y se marchó a toda prisa hacia la residencia justo cuando empezaba a llover. Entró en la residencia con el cabello húmedo. El agua le chorreaba por las pestañas y formaba charcos en sus botas. Effie se las quitó y las tiró al otro lado del pasillo, donde aterrizaron con 2 golpes sordos. ¿Por qué justo ese día tenía que terminar empapada por uno de los miserables aguaceros de otoño de Caerisel, cuando había intentado escapar de la lluvia? Tras agotar un poco de su furia despechada, Effie colgó la chaqueta con más calma y se escurrió el cabello. La puerta de la habitación de su compañera de residencia se abrió con un titubeo. —¿Effie? —Lo siento —dijo. El rubor le subía por el cuello. Las botas seguían tiradas en el otro extremo del pasillo. No sabía que estabas en casa. —No pasa nada. Macy también está aquí. Effie asintió y fue a recoger las botas con una vergüenza un tanto entumecida. Ria la observó desde la puerta con los rizos negros torcidos y la blusa blanca abotonada con descuido. No por primera vez, Effie había interrumpido algo íntimo entre Ria y su amante. La situación se tornó más humillante. —¿Estás bien? —preguntó Ria. —Hace un tiempo espantoso. —Sí, pero no llevaba paraguas, aunque puede que suspendan 3 clases. —Entiendo. Ria apretó los labios. —Parece que te vendría bien algo de beber. ¿Qué tienes en la mano? Effie bajó la mirada. Por culpa de la lluvia, la tinta azul se había corrido hasta la muñeca. —Ah, me atacó un calamar gigante. —Ah, qué horror. Si te secas puedes venir a tomar té. Effie consiguió esbozar una sonrisa de agradecimiento y fue al baño. Todo el mundo le había dicho que las residencias universitarias eran asquerosas, pero cuando llegó se lo había tomado como una especie de aventura, como acampar en el bosque. Ahora, sin embargo, solo sentía un asco aburrido e inane. La masilla entre los azulejos estaba sucia y un círculo de jabón de un naranja enfermizo cubría el borde de la bañera. Cuando tiró de la toalla vio que una araña gigantesca huía y desaparecía por una grieta de la pared. Ni siquiera tenía energías para gritar. Más seca salió al pasillo y vio que la puerta de Ria estaba abierta. El suave resplandor amarillo de una lámpara inundaba la habitación. Macy se hallaba en el borde de la cama con una taza humeante entre las manos y el cabello castaño recogido en un moño apresurado. —He visto a Watson —dijo Effie, dejándose caer en la silla del escritorio de Ria. —No, recuerda que aplasté a Watson, ese es Harold. —Cierto, Watson murió cubierto de gloria. Habían tardado 10 minutos en quitar la mancha negra de la pared del baño. —¿Cómo es que todas las arañas son hombres? —preguntó Macy mientras Ria llenaba la taza de Effie. —Porque así el aplastamiento es más satisfactorio —respondió Ria y se sentó a su lado en la cama. Al verla enroscada junto a Macy de esa forma, con una cercanía tan normal, Effie se sintió una intrusa de repente. Era una sensación eterna la de no sentirse bienvenida. Daba igual donde estuviera. Siempre temía que no la quisieran. Dio un sorbo a su té. La calidez mitigó un poco su incomodidad. Bueno, creo que voy a reprobar 3 clases, y solo estamos a mediados de otoño. Eso es bueno, así tienes tiempo para recuperar, comentó Macy. Ria jugueteaba distraída con un mechón de su cabello. Oh, puedes abandonar la carrera. Vente con nosotros a la facultad de música, la orquesta necesita más flautistas. Si me enseñas a tocar la flauta en la próxima semana, lo hago. No dijo que, aunque le resultara frustrante, en arquitectura no sentía tanto que se rindiera como si hubiera estudiado música. La facultad de arquitectura era la segunda más prestigiosa de la universidad. Si no podía estudiar literatura como había querido, al menos podía fingir que arquitectura había sido su primera opción. No sé si eso es muy realista, cielo, dijo Macy y se giró hacia Effie. Entonces, ¿qué vas a hacer? Effie casi les habló sobre el póster, sobre Emrys Myrddin y la mansión Giraeth y el boceto nuevo en su cuaderno. Ria era impulsiva y siempre rebosaba de ideas alocadas como te enseñaré a tocar la flauta en una semana y subamos al tejado de la Facultad de Astronomía, entre otras muchas, pero Macy era tan razonable que casi resultaba molesto. Le habría dicho que era una locura incluso considerando. En este momento la posibilidad de la mansión Giraeth, ese sueño, solo le pertenecía a ella. Aunque fuera inevitable que se derrumbara, quería seguir soñando un poquito más.
Al final se encogió de hombros y dejó que Ria intentara convencerla para que estudiara órgano. Effie se terminó el té y les deseó buenas noches. Sin embargo, cuando regresó a su dormitorio no tenía ganas de dormir. El hormigueo de frustración y anhelo bajo la piel no desaparecía. Se sentó en la cama deshecha y tomó el viejo ejemplar de Angharad. Angharad era la obra más famosa de Myrddin. Narraba la historia de una joven que se convertía en la esposa del rey de las hadas. Las hadas eran crueles, astutas y siempre ansiaban más. Para ellas los seres humanos eran juguetes y su pequeña y frágil mortalidad las divertía. Los espejismos feéricos hacían que las hadas parecían hermosas e hipnóticas, como una serpiente con una piel llamativa y una mordedura letal. Usaban sus hechizos para hacer que los humanos tocaran el violín hasta que se les caían los dedos o para que bailaran hasta que les sangraran los pies. Pese a ello, Effie a veces también se había enamorado un poco del rey de las hadas. La parte tierna de su crueldad le agitaba el corazón. Imaginaba que toda violencia conllevaba cierta intimidad. Cuanto más conocías a alguien, más daño podías causarle. En el libro, la protagonista tenía sus trucos para evadir y encantar al rey de las hadas. Pan y sal, campanas de plata, cervales, un cinturón de hierro. Effie tenía sus pastillas para dormir. Se tragaba una, a veces dos, y entraba en un sopor sin sueños. Abrió el libro por la solapa trasera donde estaban impresas la foto y la biografía de Myrddin. Había sido un hombre solitario y retraído, sobre todo en los últimos años antes de su muerte. Los artículos de periódico escritos sobre él eran rígidos y formales, pues se lo conocía por rechazar todas las entrevistas. La foto en blanco y negro estaba borrosa y la habían tomado desde muy lejos. Solo mostraba el perfil de Myrddin. Se hallaba de pie junto a una ventana, con la silueta oscura y el rostro alejado de la cámara. Por lo que Effie sabía era la única foto de Myrddin que existía. Cualquier casa que honrase a Myrddin debía ser igual de misteriosa. ¿Acaso había otro estudiante en la Facultad de Arquitectura que lo entendiera? ¿Que conociera sus obras de principio a fin? Effie lo dudaba. Los demás solo querían el prestigio, el dinero del premio, igual que el chico de la biblioteca. A ninguno le importaba que se tratara de Myrddin. Ninguno creía en la magia antigua. Esa noche las pastillas para dormir permanecieron intactas en su tocador. Effie sacó el cuaderno y dibujó hasta el amanecer.